este extraordinario trabajo tuyo despertó en mí un debate entre el académico y el grafitero. Y ganó el grafitero en la interpretación del libro. Y quien va a hablar ahora no es el académico, sino el grafitero. Quería compartir con ustedes que en una de nuestras anteriores radicatorias en Quito, creo que llevábamos como 3 o 4 radicatorias en esta hermosa ciudad, nos instalamos en el indefinible barrio de La Floresta. Por entonces la Floresta empezaba a transitar de la tradición a la modernidad, en una convivencia de familias apegadas al pasado y renovadoras construcciones culturales nuevas. Frente a la casa que habitamos, una gran pared blanca, alba, blanca, lo que se dice blanca, de una mansión conservadora de las más rancias tradiciones, era la primera vista que teníamos cuando abríamos la ventana al empezar el día. La altura y la extensión de esta blanca pared blanca no tenía resquicios y nos hacía interrogarnos a los vecinos sobre qué historias centenarias transcurrían en ese espacio de adentro, absolutamente inconexo con el mundo de afuera. Así era la Floresta, de rancias familias que vivían hacia adentro y sin conexiones con el mundo de afuera. Pero como estaba en un proceso de transición, un buen día, de finales de los años 80, este muro sufrió nomás los embates de la transición urbana y aparecieron dos espacios se instalaron en ella como lugares de enunciación de la nueva cotidianeidad, no de la tradición, sino la nueva cotidianeidad. Un espacio ubicado exactamente en el centro de la pared y otro nómada, evasivo, fugaz, provocador de imaginarios, unas veces ubicada en la esquina izquierda y otras en la esquina derecha de aquella pared blanca, blanca, blanca de esa mansión de La Floresta. El mensaje del centro no cambió nunca en los 4 años de nuestra estadía en aquella casa de La Floresta. Se mantuvo inmutable porque era entrañablemente bello y acaso por eso mismo era irreemplazable. No incitaba a pensar en lo que acontecía dentro ni fuera de las murallas, sino que nos invitaba a pensar en nuestro interior, en nuestra espiritualidad, en nuestras subjetividades. Les comparto el mensaje ubicado acá en el centro de esta pared, de esta casa de La Floresta. Me quitas mi soledad y no me das tu compañía. Me rompes mi silencio y no me dices nada. Entre mi soledad y mi silencio, quiero seguirte amando todavía. Yo les pregunto, amigos y amigas, ¿alguno de ustedes se animaría a censurar o pasarle la brocha blanca a un mensaje como estos? En aquellos años de La Floresta, nadie se animó a tocar ese mensaje y se mantuvo inmutable los 4 años que vivimos allá y seguramente muchos otros posteriores más. Estoy hablando de años en los que el grafiti se escribía armando todavía con 2 Fs y a veces hasta con 2 Ts. No era ni siquiera reconocido como estatuto de expresión comunicacional y se regía más bien por definiciones de diccionario que calificaba el grafiti como toda inscripción en la pared y además decía que los grafitis eran irrelevantes. Estamos hablando de esas épocas y en esa época este mensaje era para mí un grafiti. Pero después de leer el libro de Armando Silva, creo que debemos convenir en que más que un grafiti pertenece a la categoría del arte urbano, es decir, un mensaje artístico, un arte que se pone en las calles, que sale del museo, que sale de los claustros de la poesía para ponerse en la calle y basificarse en la calle.
Pero dejemos el centro conciliador del muro y vayámonos más bien a ver lo que pasaba en las creativas esquinas de este muro. Recuerdo con claridad, a pesar que pasaron ya casi 30 años, el grafiti inaugural de una de las esquinas, dedicada al dueño de esa mansión, y decía, más o menos así: excelentísimo señor dueño de casa, perdón por la confianza, pero su pared tiene un no sé qué. Grafiti, esto sí era grafiti en toda la extensión de su composición, si recuperamos, para afirmarlo así, las valencias que nos propone Armando en el libro que estoy comentando. Es grafiti porque, primero, que está acertadamente castellanizado grafiti con una sola F y una sola T. Es una tinta que altera el orden, que lo descompone, tiene un sentido de oportunidad, es fugaz, es anónimo, es una escritura de lo prohibido, va contra el sistema, está nacido en la marginalidad y cobra un especial sentido en la escenidad de aquella pared, la más alta, la más extendida y la más blanca, blanquita de aquel vecindario. Este grafiti inaugural, como ustedes se podrán imaginar, fue rápidamente exiliado por la brocha de la pintura blanca. Pero con la misma rapidez y para nuestro regocijo, casi al mismo tiempo, mientras se pintaba de blanco este grafiti, en la otra esquina apareció otro grafiti, también dedicado a los dueños de esta mansión, y decía: distinguido señor dueño de casa, nada personal, pero su pared inspira expresarle mis respetos. Tatuaje sobre la pared de aquella mansión de pared blanca, blanquita, bien blanquita. En ese momento es que comprendimos que los muros de aquella mansión protegían a sus moradores hacia adentro, pero esos mismos muros nos pertenecían a todos los vecinos por afuera. Por eso, ya internalizado nuestro sentido de propiedad sobre la pared, nos indignamos cuando el nuevo grafiti que les conté fue también censurado por la pintura blanca. Y nos alegramos sin medida cuando, como respuesta, en la otra esquina, apareció nuevamente otro mensaje en un lenguaje bien quiteño: si esta pared es el límite de su propiedad, dejarános decorar sus limitaciones. Dedicado siempre a los dueños de la mansión y dedicada a la tradición que debía ser superada. Y esta historia sigue con una guerra simbólica y acontecimientos culturales entre grafitazos y brochazos, acompañada de nuestra complicidad, la de mi casa y la de todas las casas del barrio. Una complicidad con los grafiteros a los que nunca vimos ni quisimos conocer jamás, pero a quienes protegíamos con nuestro silencio y apagábamos las luces cuando el característico del spray empezaba a producir sentidos de códigos de vecindad que, como dice Armando en el libro, se convertían en emblemas que nos emparentaban territorialmente, socialmente y culturalmente como ciudadanos, disfrutando esos despliegues de cuestionamiento del poder. Un cuestionamiento de la tradición y del poder que no describe el poder, sino, en el sentido de lo que plantea Foucault, más bien devela cómo mismo funciona ese poder. Creo que esta es una característica rica del grafiti. No solo describe, crea sentidos de interpretación, significa simbolismo, significa sentidos políticos, ideológicos, culturales, sociales. El poder tradicional que estamos relatando hoy día definió estos comos que les digo en un giro estratégico de su censura, y de la brocha blanca pasó a la instalación de una guardianía privada, según ellos, para preservar la pared blanca, blanquita,
de los trogloditas cavernícolas, como los llamaban los de adentro, a nuestros fugaces grafiteros. Los que estábamos por fuera de la pared presentimos que los desbordamientos urbanísticos de los fugaces visitantes de nuestro barrio no iban a desaparecer, sino solo reacomodarse. Y así fue. Cuando el guardián iniciaba la ronda de la medianoche, aparecían los grafiteros por detrás, dibujaban estrellas en las paredes y hasta le dedicaron unos grafitis a los guardianes. Recuerdo algunos y los anoto acá. El guardián duerme, la ciudad fabrica insomnios y yo escribo tu nombre. O este otro que le costó el trabajo al guardián. Vigilante nocturno, tú sonambulando y nosotros fabricando ensueños. O sea, no hay poder que se interponga contra el grafiti y los grafiteros. Las estrategias de acomodación para cuestionar el poder están siempre presentes. Pero voy a dejar por un momento esta pared blanca, blanquita que inspira esta historia, para poner mis ojos en el extraordinario libro que nos regala Armando Silva, con el título Atmósferas Ciudadanas. El centro de su planteamiento dice que el grafiti se extiende contemporáneamente en otros movimientos. O sea, ya no podemos hablar solamente de grafiti. Y Armando tiene muchísima razón en esto. Y creo que es una de las grandes contribuciones, no solamente la categorización de los grafitis, sino la diferenciación de otras expresiones en los muros y en otros espacios no solo físicos, sino virtuales. Él nos habla del arte urbano, donde prima lo estético y el arte sale a las calles. Nos habla también de la existencia de un arte público, que es estética desideologizada y entra en los recintos del arte. Y Armando sugiere además la existencia de un post-graffiti, asentada en los nichos estéticos, que tienen que ver más con incrustaciones de adornos en espacios físicos y virtuales, con la estilística metálica de colores estridentes y mensajes tipo hip hop. Ya no solamente en paredes, sino en tatuajes en las pieles de las personas, en los mensajes de las redes sociales, en las vallas publicitarias, en los buses, en las señalizaciones de tránsito, en los pósters y afiches, cambiándole su sentido, con más estética y menos arte. Con acierto, en base a este análisis, Armando transgrede la noción de grafiti relacionado con ciudad y lo reubica. Y creo que este es uno de los grandes aportes del pensamiento de Armando para seguir, voy a redundar, para seguir armando grafitis, ¿sí? Armando nos sugiere como un fenómeno comunicacional productor de sentidos y de discursos que no se centran solamente en espacios físicos ni muros blancos, sino en urbanismos o contemporáneos colectivos que son formas de ver y vivir el mundo. Entonces, el urbanismo no es ya solo lo urbano, el urbanismo no es solo la ciudad, es una manera contemporánea de ver y vivir el mundo. Una manera mediada por tecnologías y que activa emociones y pensamientos. Creo que este es un elemento clave desde una perspectiva comunicacional para entender y significar los mensajes que se generan en estas formas de expresión: grafiti, arte urbano, arte público y post-grafiti. Por lo dicho, el grafiti ha ganado en ubicuidad y extensión y se ha infiltrado en nuevos espacios, en nuevos grupos, en nuevos sistemas de comunicación y en nuevas dinámicas sociales y culturales. Las censuras de brocha gorda no han logrado amansarlo, dice Armando, porque el grafiti sigue haciendo estragos. Hoy por hoy se lo encuentra ya no solo en ciudades, sino también
en plazoletas de parroquias rurales, donde los sistemas de descentralización administrativa han posibilitado que los alcaldes locales embellezcan sus ciudades y reciben como respuesta de la ciudadanía en las paredes, por ejemplo, queremos alcalde, no jardinero. Se han encontrado grafitis en el fondo de los océanos. Les comparto uno encontrado en la proa del Titanic. Yo siempre quise ser un submarino. Y lo leí también en un avión en pleno vuelo, en la gaveta donde la azafata guarda sus utensilios. Lindo, lindo grafiti. Busquemos una nube para hacernos el amor. O sea, grafiti ya no es solamente inscripción en una pared blanca, blanquita de las ciudades. Es una inscripción puesta en distintos espacios y en distintas situaciones. De las muchas otras formas distintas al grafiti que Armando sugiere en su libro, yo quisiera destacar que los imaginarios se leen también en objetos sin ser objetos, como la fotografía que él pone sobre el miedo, pero no se fotografía el miedo, sino el objeto, y lo que el objeto denota es miedo, y es una hermosa fotografía de un edificio de 32 pisos que tiene todas sus ventanas enrejadas, absolutamente todas. Y cuenta Armando que esto es resultado de que cuando los propietarios de la planta baja y primer piso de aquel edificio pusieron las rejas, estas sirvieron de escalera para los dueños de lo ajeno, de modo tal que puedan vaciar los departamentos del segundo y tercer piso. Y cuando el segundo y tercer y cuarto piso pusieron también las rejas, entonces los asaltos eran el quinto, el sexto y el séptimo, de manera tal que el edificio entero, de arriba abajo y de izquierda a derecha, tuvo que ser enrejado. Es otra forma entonces de expresión, esta de las rejas, de expresión de un nuevo urbanismo relacionado con la seguridad, como respuesta al miedo que nos propone Armando con absoluta exactitud y pensamiento. La tipología de los grafitis ha ido increciendo. Los hay acrobáticos, es decir, grafitis que juegan en el límite de lo aceptable. Los grafitis amorosos no mueren nunca. Hay grafitis riesgosos, intimistas, traviesos, travestis, mixtos, performativos y muchísimas otras posibilidades más. Los grafitis pueden asumir muchísimas formas, pero siempre tienen algunos requisitos que los voy a expresar en grafiti. Uno, el grafiti es como el ají, picante pero sabroso. Otro, que tiene un carácter más bien automovilístico. Los grafitis tienen que ser de doble sentido, no importa que choquen, ¿no? Son condiciones, requisitos para hacer grafiti. Si no chocan, si no gustan, si no pican y no son sabrosos, no son grafitis. Los grafitis son textos verbales y visuales que pueden ser leídos o contemplados. Son textos anclados en la vida cotidiana como registro de acontecimientos que sorprenden y que confunden, sustituyendo las verdades por otras no menos ciertas, al estilo de los ingeniosos grafitis feministas que yo definitivamente admiro. Para muestra, un solo grafiti que se los comparto y lo leí en una pared de no recuerdo dónde. Dice: detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, y detrás de toda gran mujer hay 100 hombres suspirando. O este otro: el mejor amigo del hombre es otro perro. Claro que a los varones no nos dejan otra posibilidad de defendernos y escribir también en las paredes, más con resignación que con reivindicación: no aspires a casarte con una mujer callada, confórmate con que tenga buena voz. Y no me digan que me equivoco. Pero eso no es todo, pues los grafitis son también registros
que le restan solemnidad a sucesos, acontecimientos, a normas, a máximas y conceptos clave, como este del racionalismo cartesiano. El clásico, pienso, luego existo. Los grafitis juegan mucho con esto. Tengo dos ejemplos de una pinta recogida en la avenida González Suárez, acá en Quito, que dice: yo no pienso, pero igual existo, ¿no? Y esta otra, en un barrio del sur de Quito: chuta, dice, por más que pienso, yo no existo. ¿Sí? Entonces, los grafitis expresan también realidades locales y a partir de la existencia de máximas que las humanizan, nos dejan mensajes que nos hacen ver nuestros adentros, las cotidianidades de afuera y las explicaciones también a lo que está por dentro de los muros. Y en el cierre de esta mi intervención, permítanme retornar a la pared blanca, blanquita de aquella mansión de la Floresta. Los de adentro, los dueños de la mansión, consideraron como una buena medida transadora dejar un recuadro en la esquina para que los grafiteros escriban allá sus mensajes, un poco al estilo sueco. Por un tiempo, en ese recuadro, aparecieron, pero como enmarcados y encapsulados, mensajes tales como: quiero ser un mago en tu maqueta, o dadnos un muro y cambiaremos el mundo. Así representados, a pesar de su pertinencia, ya los grafitis no eran los mismos. Al formalizarse un recuadro, habían perdido el encanto de lo prohibido. Ya no convocaban, ya no entusiasmaban. Y los grafiteros también lo sabían, porque ya no estaban provocando empatías ni producciones culturales en el espacio de la recepción. La formalidad del recuadro y la benevolencia de los propietarios de la mansión les había hecho perder su sex appeal subversivo. Lo sabían y por eso recuperaron su identidad generadora de catálogos y cánones de escritura irreverente una noche en la que escribieron: perdón por el punto, con una cola en la O que atravesó el marco admitido regalado por los benevolentes propietarios, invadió la pared blanca blanquita y la invadió triunfante y volvió a ser grafiti. Creo que esto es importante, ¿sí? El grafiti tiene que ir contra las hegemonías. El grafiti tiene que cuestionar los poderes. El grafiti tiene que ensalzar lo prohibido y hacerse en lo prohibido. Aquella noche, las pintas volvieron a ser grafitis generadores de identidades culturales. Como diría Armando Silva, los grafitis volvieron, pero ya no volvieron solos, sino acompañados, escoltados y asociados con manifestaciones del arte que se atacan ya no solo desde muros físicos, sino también virtuales. Y desde allí, desde esos espacios, en tiempos de revolución tecnológica, de la sociedad del conocimiento, de reivindicaciones por el derecho a la comunicación, los grafitis siguen construyendo utopías, a sabiendas acaso, como leí en alguna pared: solo quien construye castillos en el aire podrá habitarlos algún día. Hay que seguir grafiteando. Y a propósito de las utopías, un grafiti de despedida. Los de la Nueva Trova eran los únicos que tenían un unicornio azul. Pastando lo dejaron y a los vigiles ayer se les perdió. Hay que seguir buscando la utopía. Enhorabuena, querido Armando, gracias por este nuevo, original y extraordinario trabajo que crea marcos referenciales y metodológicos para las realidades contemporáneas y futuras. Muchas gracias.